Entonces, ahora, nos dice que debemos resolver esta integral por sustitución. Para hacer el método de sustitución debemos reemplazar un término de la integral por u. ¿Y por qué hacemos esto? Porque al reemplazar un término por u y hallar su derivada, la derivada de u, ese término podremos cancelarlo con otro que esté dentro de la integral y la integral nos va a quedar mucho más fácil. Entonces, ¿quién va a ser u en este caso? A veces es difícil verlo o fácil, depende del ejercicio, pero todo conlleva práctica. Así tú vas viendo cuáles van a ser los términos que vas a elegir de u. En este caso, u va a ser 3 sobre x, el exponente de Euler, 3 sobre x. Vamos a hallar la derivada de u. Ya, primero entonces escribamos la integral. 3 sobre x va a ser u sobre x a la 2. Pero nosotros al hacer la sustitución ya no va a quedar la integral en términos de x, sino que tiene que quedar en términos de u. ¿Cómo hacemos eso? Para hallar de u, ahora sí debemos integrar, debemos derivar el u, entonces nos va a quedar menos 3 sobre x a la 2. ¿Cómo hice esta derivada? Aunque ya estamos en integrales, ya deberías tener las derivadas dominadas. Nos va a quedar el primer término derivado va a ser 0, el segundo término sin derivar va a ser x, menos el primer término sin derivar y el segundo ya derivado va a ser 1, sobre el denominador al cuadrado. Eso nos va a quedar, esto va a ser 0, nos va a quedar menos 3 sobre x a la 2. Así fue como encontré la derivada. Ahora, esto lo acaba de derivar con respecto a x. Ahora, para hallar du, debemos despejar el dx de lo que acabamos de derivar. Entonces dx va a ser igual. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Es un simple despeje. Entonces dx será igual menos 3 dx será igual a, pasa a multiplicar. Entonces quería x al cuadrado de u. Este está multiplicando al dx, pasamos a dividir. Nos quedaría que dx sería igual a x a la 2 sobre menos 3 por du. Listo. Entonces ya sabemos quién es dx. Y lo colocamos en términos de du. Dx va a ser x a la 2 sobre menos 3. Esto está multiplicando por du. Entonces, como vemos, la sustitución nos quedó bien, porque un término de los que buscábamos se nos canceló, un término de la integral. Esto es una multiplicación, por lo que se puede simplificar. Entonces, nos quedaría la integral de Euler a la u sobre menos 3, pero este menos 3 es una constante, por lo que se puede sacar de la integral. Nos quedaría entonces 1 sobre menos 3 integral de e a la u. Finalmente, la integral de Euler a una constante es el mismo de Euler a la constante. Entonces nos quedaría menos un tercio por... Cuando resolvemos una integral, eso va a estar multiplicando a la constante que sacamos, ¿no? Entonces, queda Euler a la u más una constante c. Ya explicaré más adelante cómo, qué es esa constante c. Aunque ya el profesor debió haberlo explicado en la teoría. Entonces, esto es lo que nos dio con la sustitución. Pero como vemos, está todavía en términos de u. Y eso no puede ser, tiene que quedar otra vez en términos de x. Tenemos que deshacer la sustitución. ¿Cómo la deshacemos? Pues buscamos quién es u. Y u era 3 sobre x. Entonces nos queda 1 sobre 3 menos 1 sobre 3
por Euler. ¿Quién es U? Es 3 sobre X más C. Esta constante C, ya esta es la solución. Entonces, ¿qué es la constante C? La constante C es una constante arbitraria que se le suma a las integrales porque son la operación inversa a las derivadas. Sí, la operación inversa. Así como la multiplicación es la operación inversa a la división. Entonces digamos, si tengo esta expresión y la derivo, esta es la derivada de esa expresión, y luego la vuelvo a integrar, me tendría que dar la misma. Pero como esta es una constante y derivada a cero, entonces la integral de esta función nos quedaría 2, la constante sale, queremos integrando solo la x, entonces quedaría 2x, se le suma 1 al exponente sobre 2. Finalmente, simplifico y me quedaría que la derivada, la integral de eso es x a la 2 más c. Más c, el más c se refiere a esta constante, que es el más 3, en este caso, pero con nosotros al momento de integrar no la sabemos. Al menos en integrales indefinidas, por eso se llama así, indefinidas. Al menos en integrales indefinidas, porque en integrales definidas, digamos de 0 a 1, ya no se pondrá esa c, porque ya va a estar toda la integral definida. Ahora, como podemos ver, esta es una constante que no conocemos y que en este caso es 3, pero en este caso, al derivar, nos da la misma 2x y al momento de integrar, nos va a dar la misma x a la 2 más c. Y aquí igual, nos da 2x y al momento de integrar, nos da x a la 2. Y en este caso es 4 y en este caso es 100, pero no lo sabemos, es por eso que se pone en este caso la constante c, porque es la operación inversa a la derivada, pero que no conocemos esa constante que nos queda. Ahora vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que debemos resolver esta integral por partes y es prácticamente casi el único método que se puede usar en estos casos. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer integración por partes es cuando los términos de una integral, las variables se están multiplicando, dos variables se están multiplicando. Normalmente, si esta fuera una constante, digamos un 3 o un 2, podríamos sacarlo de la integral y solamente integrar el logaritmo. Pero no se puede porque están los dos en términos de t y están aparte multiplicando. Es importante poner que estén multiplicando. A ver, en algunos casos podemos encontrar integrales en donde en vez de estar multiplicando está dividiendo, pero esa división se podría reescribir en forma de una multiplicación. Y esos ya son otros métodos para poner una integral en tipo de por partes. Para integrar por partes, lo que hacemos es usar una fórmula, porque esta integral tiene que quedar reescrita en otra para que nos quede más sencillo. Esta integral, para que nos quede más sencillo, va a ser u por b menos integral de b por du. ¿Y quién es b? ¿Quién es du? ¿Y quién es u? Pues eso lo vamos a decir con un criterio. En esta integral, la que nos dan, un término va a ser u y el otro va a ser du. Entonces debemos encontrar un término que sea u y otro, perdón, que no sea de u sino de b. U y db son los dos que tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo sabemos quién es u y quién es db? Según un criterio, y es el criterio del hilate. Ajá, por más loco que suene. Hilate. Y es importante este orden del hilate. ¿Por qué? Porque primero vamos a hallar los de u. Los de u van a ser los que estén encima de la jerarquía. Esto es una jerarquía. Entonces los que están primero en la jerarquía, en la cabeza, van a ser los inversos. Los inversos
como se puede ver, son los que están escritos de seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1 y todos esos elevados a la menos 1. Estos son los inversos. Si en la integral hay un inverso, este va a tener mayor prioridad y va a ser u. Como podemos ver, en la integral que nos dieron no hay un inverso. Entonces seguimos con el criterio. La L se refiere a los logarítmicos, es decir, los que están escritos del logaritmo de una función o logaritmo natural de una función. Como podemos ver, en nuestra integral sí hay uno que está escrito en forma de logaritmo. Entonces ya tenemos nuestra du. Primero es el du. El que esté mayor en la jerarquía es u. No du, sino u. Entonces nuestra u va a ser logaritmo de t más 1. Tenemos nuestra u. Los siguientes en la jerarquía van a ser los algebraicos. Los algebraicos son las variables elevadas o las variables sumadas, restadas y ya. Como podemos ver en nuestra integral, sí hay una variable, porque nuestra integral está en términos de t. Entonces nuestra variable será t. Y como ya encontramos nuestra u, el siguiente va a ser db. Entonces nuestro db va a ser t. Ya encontramos nuestro u y nuestro db. ¿Y quiénes son los otros en la jerarquía? Entonces para ver en ejercicios posteriores, los siguientes en la jerarquía van a ser las trigonométricas. Las trigonométricas son las que están en términos de seno, coseno, tangente. Estas son las trigonométricas. Y los últimos en la jerarquía, los últimos, son los exponenciales. E de exponenciales. Entonces van a ser los Euler elevados a la x. O Euler elevado a la x más algo. Estos son los exponenciales, son los últimos en la jerarquía. Entonces ya tenemos nuestro u y nuestro db. Y simplemente es reemplazarlos. Entonces nuestro u es logaritmo natural de t más 1. Listo. Nuestro b. No tenemos b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero tenemos db. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar. ¿Por qué integrar? Porque nosotros las integrales, ojo, las integrales son la operación contraria a las derivadas. Es por eso que todos los ejercicios que tenemos, que nos dan, están derivados a algún término. Este está derivado de t. Nosotros al hacer la integral estamos haciendo la operación inversa de derivar. Entonces este t de b es el t. Y para encontrar el b solamente, entonces tenemos que integrar. Sí, integrar. Este nos quedaría t a la 2 sobre 2. Fácil, la integral de una variable. Se aumenta el número de la exponencial y se divide sobre el mismo. Entonces ya tenemos nuestro b. Entonces esto va a estar multiplicado por t a la 2 sobre 2. Listo. Multiplicado. Entonces la siguiente paso de la fórmula nos dice que ponemos un menos, que pongamos la integral y pongamos otra vez b. Bueno, lo ponemos. Y el siguiente paso de la fórmula nos dice que pongamos du. No sabemos quién es du, pero tenemos u. Entonces, para encontrar la du, hallamos la derivada de u. Entonces la derivada del logaritmo natural de t más 1 es 1 sobre t más 1. Esta es una constante de todas las derivadas integrales. Si hay un término, si nos piden derivar este término, nosotros sabemos que es logaritmo natural porque la derivada de lo que está abajo es la misma derivada de lo que está arriba. ¿Sí? Digamos, si derivamos el t más 1, esto derivado va a ser la derivada de 1 va a ser 0 y la derivada de t va a ser 1. Y como vemos, 1 es lo que está en el numerador.
como son lo mismo, como la derivada de lo que está en el denominador es lo mismo que está en el numerador, podemos aplicar que el logaritmo natural de t más 1 va a ser la integral de 1 sobre t más 1. Estos son términos que van a aparecer mucho en las integrales y es importante ver que cuando tenemos la derivada, si la derivada de un denominador es lo mismo que está en el numerador, entonces podemos integrar eso de forma más fácil porque sabemos que solamente ponemos lo que está en el denominador dentro de un logaritmo natural y ya está, ahí está la integral. Entonces, ya encontramos quién es du. Du va a ser 1 sobre t más 1. Listo. Y esto va a quedar en términos de t. Ya tenemos nuestra integral. Y la parte derecha es lo que nos importa. Ya la parte izquierda podemos simplemente simplificarla y ya va. No vamos a hacer mucho con ella, porque lo que nos interesa es lo que nos quedó dentro de la integral. Esto va a quedar... Vamos a multiplicar esto para que nos quede ahí. Por el logaritmo de t más 1 sobre 2. Esto es esto mismo, solamente multiplicado. Y la parte que nos interesa es esta integral. ¿Cómo resolvemos esta integral? Como podemos ver, esto es una multiplicación. Vamos a, siempre antes de integrar, ver si se puede simplificar algo dentro de la integral. Vamos a multiplicarlo y vamos a ver que hay constantes que se pueden sacar. Voy a borrar esto porque aquí hay un medio que se puede sacar. Aquí hay un medio de la integral de t a la 2 sobre t más 1 de t. Ahora la cuestión sería encontrar esta integral. ¿Cómo encontramos esta integral ahora? Pues hay varios métodos para encontrar esta integral. Se podría hacer por sustitución, sustituyendo u de t más 1 y haciendo todos los pasos, simplificando y expandiendo. Nos quedaría un binomio si no estoy mal, pero va a hacerlo por otro método, porque ya la sustitución la vimos en el punto anterior. Y este método lo podemos usar cuando hay una división de dos polinomios. Entonces es la división de polinomios. Este método solo lo podemos usar cuando en el denominador está de menor grado que en el numerador. Nos quedará, recordando la división de polinomios, que eso se ve en bachillerato, tenemos que t más 1 va a dividir a t a la 2. Entonces tenemos que encontrar un término para multiplicarlo que nos dé t a la 2. Un término multiplicado por t y que nos dé t a la 2. ¿Qué término nos da? Sería t, porque t por t nos da t a la 2. Listo, tenemos nuestro término para multiplicarlo. Y lo hacemos, t por t va a ser t a la 2, pero al momento de escribirlo va a ser con el signo cambiado. Y vamos a multiplicarlo por los dos términos que están dividiendo. T por t, t a la 2, signo cambiado. T por 1 va a ser t con el signo cambiado, entonces va a ser menos. Hago la resta, esta parte la resto. T a la 2 menos t a la 2 se cancela, que es lo que buscábamos. Es lo que buscamos cuando hacemos una división de polinomios. Y t no se puede restar con nada, entonces simplemente se deja igual con el menos t. Ahora buscamos un término para dividirlo que multiplicado nos dé menos t.
¿Cuál será entonces? Va a ser menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos 1 por t nos da menos t. Pero recuerda que es con el signo cambiado, entonces nos da más t. Y esto se cancelará, que es lo que buscamos. Ahora multiplicamos por el otro, menos 1 por 1 nos da menos 1. Pero con el signo cambiado. Es importante no olvidarse del signo cambiado. Y ahora simplificamos, restamos esto y nos queda un 1 únicamente. Y listo, terminamos nuestra división de polinomios porque no hay más t's con que dividirlas. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar t a la 2 por logaritmo de t más 1 sobre 2 menos 1/2. Acabamos de... No hemos hecho la integral, no. Lo que acabamos de hacer es reescribir esta parte de la integral más pequeña por una muchísimo más fácil. Y vas a ver que va a quedar muchísimo más fácil. Entonces, este término es el que nos quedó. Nos quedó t menos 1. Pero de residuo nos quedó un 1. Y este es 1 positivo, ¿no? Entonces, este 1, el residuo, lo tenemos que dividir por el dividendo. Quedaría 1 positivo sobre t más 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros este término lo estábamos dividiendo con este. Al simplificarlo, este término ahora lo estábamos dividiendo con este. Y seguimos simplificándolo y ahora este término lo tendríamos que dividir por este. Pero no pudimos porque ya no nos quedaban más t, entonces nos queda 1 sobre este. Y la integral nos quedó de esta forma, por dt. Ahora voy a coger y lo voy a copiar y voy a borrar el tablero. Teníamos entonces que nos quedó esta integral por la división que hicimos, la división de polinomios. Es importante, si no te acuerdas de la división de polinomios, a veces se olvida, echarle una repasada a eso. Entonces, esta parte de la integral es igual la ponemos igual, va a ser integral de t menos, como está sumando y restando, podemos distribuir la integral, menos 1, más se distribuye la integral, 1 sobre t más 1. Una vez distribuida la integral en todos estos, ya vemos que nos quedan muy fáciles. Es la integral de una variable, la integral de una constante y la integral de este, que es el logaritmo de lo que ya habíamos visto. Porque esta parte derivada es lo mismo que 1. Entonces va a quedar logaritmo de lo que está en el denominador. Entonces nos quedaría de esta forma. La integral resuelta. La integral de una constante va a ser t a la 2 sobre 2 menos la integral de una variable. Esta es la integral de una constante. Va a ser t más, como ya había dicho, la integral de esto es logaritmo natural de lo que está en el denominador. Esta parte, por si aún quedan dudas, esta parte del logaritmo, como ya habíamos dicho, al haber una expresión de esta forma, en la que es un número que está sobre otra expresión, al derivar esta expresión, tenemos que derivar el denominador. Y si esta derivada del denominador nos da lo mismo que el numerador, podemos
dejarlo como logaritmo de lo que está en el denominador. Esta va a ser la integral de esa expresión. Entonces ya tenemos nuestra integral. Esta parte no va porque acabamos de integrar entonces la derivada de t. Así que me ponen más c, más la constante. Ya aquí solamente simplificar sobre el logaritmo natural de t más 1. Me quedó feo ese más. Sobre 2 menos. Multiplicamos todo esto por el menos un medio. Ojo con el menos. Entonces nos quedaría menos t sobre 4 menos t sobre 2 más logaritmo natural de t más 1 sobre 2 sobre 2, todo eso más c. Y ojo aquí, porque me equivoqué, menos y menos da menos, menos y menos da más, y menos y más da menos. Ya lo había visto. Más y menos. Listo. Esta es la respuesta de nuestra integral. Se podría simplificar más, pero pues ahí ya está resuelta. Ahora, si aún tienes dudas de esta parte, de por qué 1 sobre t más 1, como la integral de eso, como la integral de esto, es logaritmo de t más 1, como ya había explicado, cuando tenemos una expresión de esta forma, en la que está dividiéndose, si la derivada de lo que está abajo es igual a lo que está arriba, la integral va a ser el logaritmo sobre y el denominador dentro del logaritmo natural. Un ejemplo de esto sería hallar la integral, por si quedan dudas, de, no sé, t a la 3 más 5, y lo que está acá es 3t a la 2. La integral de eso será la integral de esta expresión. Como podemos ver, si derivamos el denominador, esto nos da 3t a la 2. La derivada del más 5 es 0. Y como la derivada del denominador es lo mismo que el numerador, la integral de eso será logaritmo de t a la 3 más 5. Sencillo, no es sencillo. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Esta ya es la solución. Ahora sí vamos con el tercer ejercicio. Una cosa antes de hacer el tercero, y es que en la integración por partes uno se tiene que acordar de muchas cosas. Se tiene que acordar del hilate, que son cada uno de esos términos, y ahí sí ya no hay otra forma, es simplemente acordarse de memoria, y de la fórmula. Es importante de la fórmula. Del hilate yo me acuerdo por eso mismo, porque es hilate. Entonces ya viendo el primer término de cada uno me acuerdo. Y de la fórmula yo me acuerdo porque en mi cabeza digo una vaca sin cola vestida de uniforme. Literal. O sea, parece chistoso, pero funciona. Y de esa forma me he ido acordando. Ya después, al ir haciendo ejercicios y aplicándola, se memoriza. Pero sí, la integración por partes es pura memoria de al menos de estas dos partes para ver cuál es el UI de B y para reescribir la integral de la forma que necesitamos. Ahora sí vamos con el tercero.
Ahora sí nos dicen resolver la siguiente integral básica. No nos dicen un método por el cual seguir, así que vamos a ver. Siempre es importante ver de otra forma cómo se puede escribir la integral. Tenemos la integral de, voy a coger y voy a reescribir esta integral. Voy a coger el denominador y voy a repartirlo. Va a ser t sobre raíz de t menos 2 sobre raíz de t. Esto se puede hacer porque es una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Y esto va a ser de t. Entonces, pensando más, yo podría subir esta raíz que está en el denominador a pasarla al numerador. Va a coger las raíces, se pueden reescribir de la otra forma, la cual es lo que está dentro de la raíz elevado a la 1 medio. Esto es una propiedad algebraica y se aplica cuando tenemos una raíz. Digamos, si la raíz fuera a la 5 y el t fuera 3, estuviera elevado a la 3, el t, para reescribirlo de la forma exponencial, es que se llama, entonces cogeríamos el que está dentro de la raíz, va a ser el primero, el que está fuera de la raíz, lo que equivale a la raíz, va a ser el segundo, el denominador, y listo. Esta propiedad algebraica existe y voy a usarla. Entonces t sobre, esta va a ser una t a la 1 medio menos 2 a la t a la 1 medio. ¿Para qué hice eso? Para poder subir este t, porque acordémonos que cuando tenemos una variable en el denominador, podemos subirla, pero el exponente va a quedar negativo. Aquí hay un 1 implícito. Cuando la subimos al numerador, se va a quedar negativo. Entonces nos quedaría la integral de t por, subo la t, a la menos 1 medio. Menos, va a ser lo mismo acá, dos t a la menos 1 medio. Esto es de t. Aquí me faltó ponerlo, pero no me queda espacio. Y listo. ¿Y por qué hice esto? Porque nosotros, para operar exponentes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace para operar un exponente? ¿Esto cuánto daría? Operación de exponentes. ¿Se multiplican? No, se suman. Los exponentes, para operarlos, se suman cuando están en una multiplicación. Cuando hay una división, menos está la 1, se restan. Esto quedaría a la 1, te da la 1. Cuando tenemos un exponente, aquí recordando, digamos a la 3 y está elevado a otro exponente, estos sí se multiplican. Nos quedaría t a la 15. Como que se baja un grado el término por el que, la operación por la que hacemos. Si está multiplicando, se suma, si está elevando, se multiplica. Listo, entonces, ¿qué hacemos acá? Ya lo tenemos de esta forma. Vamos a coger integral de, este es menos 1 medio,
más 1 de esta t. Esto va a ser igual, menos 1/2 más 1 va a ser igual a 1/2. Entonces esta t nos queda 1/2. Listo. Aquí puedo distribuir la integral y sacar esta... Uy, se me va a quedar la memoria. Ahora puedo sacar... distribuir esta integral y sacar el 2. Entonces menos 2, porque el 2 es una constante, integral, ahora esta parte. Muchos no distribuyen la integral y no es necesario porque está implícito que la integral va a afectar a toda esta operación, pero pues no está de más, incluso por estos casos, por sacar la constante. Para sacarla, para sí, saber que se saca la constante, se distribuye la integral. Entonces, integramos 1/2 al momento de, al hacer la integral, sumamos 1 al exponente. Este es 1/2 más 1. Nos quedaría 3/2. Y eso, y esta operación que nos dio, la dividimos por el número. Entonces nos quedaría finalmente la integral de t a la 1/2. Nos quedaría finalmente t a la 3/2 sobre lo que nos dio la suma 3/2 menos 2, la integral de t menos 1/2, es lo mismo que acabamos de hacer ahorita, porque al 1/2 le sumamos 1, eso nos da 1/2, entonces nos quedaría t a la 1/2, pero dividido lo que nos dio. Listo. Simplificamos las operaciones, hacemos ley de la oreja, esto está sobre un 1, para poder hacer la ley de la oreja, este también está sobre un 1, entonces nos quedaría 2t a la 3/2 sobre 3 menos este por este, 4t a la 1/2 y 1 por 1 nos da 1 y listo, más la constante c. Y listo. Si por algún motivo podríamos reescribir esto en sus formas de la raíz, por si acaso. Nos quedaría, eso es una raíz cuadrada, y la t elevado al numerador sobre 3 menos 4t raíz cuadrada, porque el denominador es 2, y t elevado a la 1, numerador es 1, más c. Y esta es la respuesta del tercer ejercicio. Consejos antes de resolver una integral. Ver qué se puede hacer antes para simplificarla. Aquí no nos dieron un método para resolver. Es por eso que uno primero analiza y empieza a ver cómo se puede simplificar más la integral para volverla más fácil y poder acomodarla para hacer estas integraciones. Consejos, repasar leyes de los exponentes, porque se van a utilizar muchísimo en las integrales, para sumarlas, para restarlas, para convertir estas raíces a su forma exponencial. Y ya. Cuarto punto. Nos dice resolver mediante la integración por partes. Como vimos anteriormente,
tenemos que usar el ilate y usar la fórmula de una vaca sin, aquí pongo la V con una colita para que no se confunda con la U, una vaca sin cola vestida de uniforme. Chistoso, pero funciona. Ahora, buscamos quién es U y quién es DB. Quién va a ser nuestro U y quién va a ser nuestro DB. Entonces vamos a ver. Y inversa, no hay inversas. Ah, pero mira, aquí podemos ver que hay una exponencial de una. O sea, de una la identificamos. Esta es una exponencial. La exponencial está de últimas en la jerarquía. Entonces esta va a ser de B. Y como vemos, sí, efectivamente. Esta es una algebraica. Es una x elevada al cuadrado menos 1. Entonces esta va a ser u. Para recordar. Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Importante recordarlo. Aunque sea una mamera, es importante. Y no hay otra forma, es simplemente memoria. O hacer ejercicios y ya se le va quedando en la cabeza. Bueno, ya sabemos quién es U y quién es DB. Entonces U va a ser X a la 2, me quedo feo, menos 1. Y DB va a ser Euler a la X. Listo, necesitamos hallar DU entonces. Y B nomás. DU va a ser la derivada de esto, 2x, y la derivada de 1 es 0. Ahora vamos a integrar el Euler a la x. Integrar de Euler a la x es el mismo Euler a la x. Siempre. Algunas veces uno se equivocan y creen que sí, la integral de Euler a la x, así como paréntesis, algunos se equivocan y bueno, la integral de Euler a la x sí es Euler a la x más e menos. Pero la integral de Euler a la 2x no va a ser Euler a la 2x. Eso está mal. Ya está mal esto. Simplemente la integral de Euler a la x va a ser siempre Euler a la x. Pero al momento de tener 2x, ya tenemos que hacer una sustitución o resolverla por otro método. Dos x, aquí como paréntesis, la derivada es x es 2, la acabamos de derivar en cuanto a x, y para despejar de x nos quedaría du sobre 2. Aquí demostrando que no, que son diferentes, nos quedaría la integral de e, reemplazamos 2x por u, y el de x, aquí hay un de x, obviamente en todas las integrales, porque son derivadas. El de x lo reemplazamos por du sobre 2. Y como podemos ver, el 2 sale de la integral, nos queda un medio fuera de la integral, y la integral de e a la de Euler a la una constante va a ser la misma, Euler, ahora sí a la una constante. Entonces Euler a la una constante sobre 2 más e. Entonces si ves que es diferente, la integral de 2 de Euler a la 2x y la integral de Euler a la x son diferentes. Algunos se equivocan en eso, pero pues no está de más recalcarlo como paréntesis. Pero ya el ejercicio es mucho más fácil sabiendo que la integral de Euler a la x es Euler a la x. ¿Por qué? Porque entonces vamos a colocar nuestro u. Colocamos nuestro u, colocamos nuestro b, que es
Euler a la x. Esto está multiplicando, queda multiplicando con este Euler a la x, menos integral de b. B es Euler a la x, y de u, que nuestro de u es 2x. Eso queda de x. Entonces esta parte de la integral ya no la queremos ver. Lo que necesitamos de verdad es esta parte derecha. Pero la vamos a simplificar. Este Euler a la x está multiplicando estos dos. Quedaría Euler a la x por x a la 2 menos Euler a la x por 1. Va a ser el mismo del x a la x menos la parte que nos interesa. Como podemos ver, aquí no se ve bien que esto es una x. Y esto es una x. Como podemos ver, es otra multiplicación de polinomios, porque es un término que tiene x y el otro que tiene x también. Y si están multiplicando, no se puede sacar nada. Bueno, se podría sacar el 2. Y ya, solamente se podría sacar el 2. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos otra vez integración por partes. En algunos ejercicios nos va a pedir eso, que apliquemos integración por partes más de una vez. Incluso puede ser hasta infinito, dependiendo si es una trigonométrica. Porque entonces vamos a hallar otra vez la integral por partes de esta pequeña que está acá. Entonces, ¿quién va a ser nuestro u y quién va a ser nuestro db? Como vemos, el Euler a la x otra vez está acá. Entonces ya sabemos que es el último en la jerarquía, por lo que va a ser db. Vamos a ponerlo de azulito. Nuestra segunda parte de la integral va a ser u. Ya, hice más grande el tablero. Listo. Entonces va a ser u y va a ser db otra vez. De nuestra segunda integral que hallamos. Entonces u, ¿quién va a ser? El 2x. Porque ya sabemos que el Euler a la x es el último en la jerarquía. Entonces este va a ser u y este va a ser db. Entonces db, Euler a la x. Y u, 2x. Hallamos el de u y hallamos el b. 2x derivado va a ser 2. La integral de Euler a la x ya sabemos que es Euler a la x. Listo. Tenemos nuestro u y nuestro. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Es importante recalcar que este menos va a quedar multiplicando a todo lo que está dentro de la integral. Por eso hay bien grande un paréntesis. Ahora esta integral va a ser u 2x, b Euler a la x, me queda feo, Euler a la x, voy a cogerlo, voy a arrastrarlo un poquito abajo, listo, menos integral b Euler a la x de u 2 y va a quedar por dx. Listo. Ahora, como vemos, esta parte de la integral ya no tiene una x, tiene una constante 2 que se puede sacar. Entonces vamos a... Ay, ay, ay. Voy a coger esta parte y la voy a copiar. Porque nos quedaría esto mismo escrito menos el 2 es una constante, se puede sacar. Sacamos de la integral para que lo veas mejor. Queda Euler a la x por dx. Y ya esta parte es la que nos interesa. Esta pequeña integral. ¿Y quién es la integral de Euler a la x? Pues ese es el mismo Euler a la x. Entonces nos queda una cosa larga. Cosa medio larga, pero nos quedaría
Entonces ya resolvemos esta integral que está aquí. Va a ser la integral de Euler a la x, Euler a la x. Cerramos paréntesis, cerramos el otro paréntesis que está acá, más la constante c. Podemos distribuir el Euler a la x. Entonces vamos a simplificarla. Ya finalmente menos 2x, Euler a la x, menos y menos da más. Quitamos este paréntesis, pues fue prácticamente lo que hicimos. 2, este está multiplicando el Euler a la x. Y ya, con más c. Como vemos, todos estos términos están multiplicados por Euler a la x, Euler a la x, Euler a la x. Entonces sacamos factor común. Euler a la x es factor común de x a la 2. Menos 1. Buscamos otro término. Menos 2x más 2 c. Eso nos quedaría Euler a la x. Operamos términos semejantes. Menos 2x menos 1 más 2 más 1. Más c. Y aquí está la respuesta ya simplificada. No sé si el profesor te pedirá la respuesta sin simplificar, o sea, así, o simplificada, pues si quieres ser más quisquilloso, pero pues ya hay. Igual la simplificación no es difícil, es simplemente álgebra. Ahora vamos con el punto 5. Bueno, el ejercicio 5 nos pide resolver esta integral por sustitución. Entonces, primero tenemos que ver si podemos simplificar la expresión. Vamos a coger y vamos a distribuir este coseno, porque veo que se puede simplificar de alguna manera. Al ser trigonométricas hay que tener en cuenta todas las identidades trigonométricas. Entonces, con el coseno distribuido nos quedaría 1 sobre coseno x más seno x sobre coseno x de x. Podemos ver que podemos distribuir esta integral y nos quedarían dos integrales, una esta y esta. Como podemos ver, de aquí nos sale una identidad trigonométrica porque 1 sobre coseno es secante. Entonces, integral de secante de x, esta se me quedó fea, de secante de x más seno x sobre coseno x de x. Podemos integrar de una vez esta expresión, la secante de x, porque es una integral directa. Así como nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, las integrales funcionan lo mismo. La integral de secante es logaritmo natural, importante recalcar el valor absoluto de secante, quedó mal, de secante de x más tangente de x y cerramos valor absoluto. Ya tenemos la primera integral, más la integral de seno x sobre coseno x. Entonces nos quedó esta parte de la integral. Como nos dice resolver por sustitución, vamos a sustituir una de estas expresiones. ¿Cómo sé cuál sustituir? Pues yo sé que la derivada de coseno es el seno, entonces puedo jugar con eso y ver si se nos cancela un seno. Entonces voy a coger una u sustitución y esta va a ser coseno x, hallar su derivada. La derivada de coseno es menos seno de x y
despejo de x. De x será igual a du menos seno de x. Listo. Una vez esta sustitución hecha, vamos a seguir con la integral. Nos quedó esta integral. Voy a copiarla rápidamente. Lo que reemplazamos fue el coseno. Aquí hay un de x. Reemplazamos el coseno por u. Y el de x por du sobre menos seno de x. Como vemos, efectivamente nuestro seno se nos canceló, pero con un menos, no importa. Entonces, nos quedó ya. Nos quedaría entonces esto cancelado. Nos quedaría menos du sobre u. O, lo que es lo mismo, 1 sobre u por du. ¿Y cómo resolvemos esta integral? Esta integral ya la habíamos resuelto anteriormente. Y es que si derivamos lo de abajo, nos va a dar lo mismo que lo de arriba. Entonces, es el logaritmo natural. Nos quedaría este menos, lo podemos sacar de la integral. Menos integral, vamos a quitar la integral, porque ya integramos, logaritmo natural de x, de u, nos quedó. Más c. Listo. Nos quedaría entonces volviendo a sustituir la u, porque lo teníamos en términos de u, toca volverlo a términos de x. Nos quedaría, ¿qué hay más? Esto es un menos. Menos logaritmo natural, entre paréntesis, ¿quién era u? Era coseno. Coseno de x más c. Y listo. Esta es nuestra respuesta. Consejos: repasar un poco lo de las entidades trigonométricas y las integrales trigonométricas. Porque también hay integral para tangente, para seno, para coseno, para arcotangente, para arcoseno. Entonces para todas esas hay integrales. Entonces repasar un poco eso. Y listo.